Vamos a pasar a la parte teórica del curso para continuar. Ya sabemos nosotros. O primero que nada, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que ustedes han escuchado? ¿Qué les parece? ¿Cuál es su opinión? Eh, ya saben ustedes que hay una página web que también lo estoy colocando en en el sitio del curso para que ustedes tengan la dirección y puedan directamente conectarse con el YouTube sin problemas y verlo con tranquilidad. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento de hacerlo, ¿sí? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces no hay preguntas. Ok. Hoy día vamos a continuar con el curso teórico y vamos a pasar a un tema cada vez más cercano a nuestro objetivo, ¿no? ¿Cómo medir la dosis? Hemos hablado de la dosis y la energía absorbida, pero ¿cómo se mide? Bueno, para eso se mide, para eso se usa detectores. Y se aplica la teoría de la cavidad. ¿Qué cosa es la teoría de la cavidad? Es un modelo que tiende a decir que si se encuentra uno en un medio, aquí pintado de azul, a través del cual pasa la radiación. No está compartiendo su pantalla. Ahora sí. Bueno, entonces, el objetivo del curso, decíamos, es comprender lo que es la dosis absorbida y, por supuesto, la manera como se mide esta dosis. Para ello se aplica el modelo o la teoría llamada teoría de la cavidad. ¿Qué cosa es la teoría de la cavidad? Es una teoría según la cual, si en un medio, en este caso podría ser agua, queremos nosotros medir la dosis en un punto, tenemos que allí colocar un detector de radiación. Y ese detector tiene que ser lo más parecido al medio, o sea, si queremos saber cuánto va a absorber el medio de energía, el detector tendría que ser teóricamente igual al medio, pero que sepa medir la energía absorbida. Eso no es el caso. Los detectores son generalmente, casi o siempre, de otro material, ¿no? Pues veremos después qué tipo de detectores hay. Entonces se aplica unas aproximaciones, ¿no? Como hemos visto ya en la clase anterior, la dosis que se mide en un punto P, en el medio, es igual a la afluencia multiplicada por el poder de frenado promedio másico del medio. O sea, este medio tiene un poder de frenado. Ese poder de frenado es el que hace perder energía a las partículas cargadas que entran y es la que absorbe esa energía, el medio. Bueno, eso ya lo vimos, es una fórmula totalmente ya entendida por ustedes. Bueno, pero ese dosímetro tiene que ser lo más pequeño posible, porque claro, la dosis es una cantidad, una diferencial
diferencial de energía sobre masa. Entonces tiene que ser un pequeño volumen. Por otro lado, también en la física médica, en la radioterapia, generalmente se irradia tumores y ese tumor tiene una constitución y hay que aplicarle una dosis en varios puntos del tumor. De modo que hay que conocer en cierta forma la dosis, teóricamente, en cada punto, en cada pequeño volumen de ese tumor. Y entonces es tan pequeño que por eso se le llama cavidad, una cavidad dentro de un medio grande. ¿No? Lo ideal, como decía, sería pues tener un detector del mismo material que el medio, pero eso no, pues, no ocurre. Entonces, si nosotros queremos medir, calcular la dosis en la cavidad, bueno, hay que integrar en primer lugar en toda la cavidad diferencial de R. Diferencial de R es la posición y la integral es respecto a R, todo el volumen. El R se pasea por todo el volumen, ¿no? O sea, integrar en el volumen de la cavidad. Pero, por supuesto, tiene que ser una integral también del espectro de partículas con su determinada energía. Las partículas tienen una energía entre 0 y Emax. Por lo tanto, el espectro diferencial se toma en cuenta y se multiplica por el poder de cavidad, que depende de la energía, el poder de frenado másico que depende de la energía, y se integra en todo el rango de energía. O sea, es una integral en volumen y una integral en energía. ¿Por qué? Porque la fluencia de partículas depende de la energía y también de la posición. Eso es así. Esta es entonces la cavidad. La cavidad es el detectorcito. El detectorcito es definido como cavidad. Claro, como esta cavidad no tiene el mismo material que el medio, no va a absorber lo mismo. Por esa razón, se dice que la dosis de la cavidad es diferente a la dosis que absorbe el medio en el punto P. Ahora bien, la cavidad tiene que ser, bueno, puede ser pequeña, grande o intermediaria. Lo ideal es que sea pequeña. ¿Qué significa pequeña? Cuando el camino libre de las partículas cargadas, que está aquí de rojo, es mucho mayor que el tamaño de la cavidad. O sea que los electrones, por ejemplo, pasan sin ningún problema. Son realmente muy poquito, digamos, el efecto que tiene la cavidad. A eso se le llama una cavidad pequeña. Pero, si la cavidad es mediana, ocurre que hay partículas que van a pasar y van a salir sin ningún problema. Otras pasan, otras se crean dentro de la propia cavidad. Dentro de la propia cavidad se crea un electrón, ¿no? Por algún fenómeno. Entonces, a esta cavidad se le llama de tamaño intermedio. Y grande, como ustedes notan aquí, en la grande, pues el camino libre de los electrones es menor en tamaño que el radio de la cavidad,
De modo que dentro de esta cavidad, dentro de este detector, se puede producir electrones y electrones que terminan también allí mismo, terminan y son absorbidos. O sea que el tamaño de la cavidad se refiere a su relación con la trayectoria libre de los electrones. Bueno, dependiendo del tamaño de la cavidad, se presenta diferentes problemas. Porque nuestro objetivo es medir la dosis en el medio, que puede ser agua, que puede ser un tejido muscular, etc. Esto es. Pero esa dosis en el medio se calcula a partir de la dosis en la cavidad. Bueno, entonces ahí hay un problema que resolver. ¿Qué relación hay entre el dosis del medio y la dosis de la cavidad? Para ello hay varias teorías, varios modelos. Cuando la cavidad es pequeña, hay dos teorías. La famosa teoría de Bragg-Gray y la de Spencer-Attucks. Todos son grandes profesores. Y para cavidades de tamaño intermedio está la teoría de Borlin. ¿De qué se trata esas teorías? La primera que veremos es la más fácil, la teoría de la cavidad de Bragg-Gray. En esta teoría, en este modelo, que ha sido el primer desarrollado, digamos, la primera aproximación, ¿no? Encuentra una relación entre la dosis absorbida en el dosímetro y la dosis absorbida en el medio. Pero para ello, para hacer esta relación, se debe cumplir dos condiciones. La cavidad debe ser pequeña comparada con el rango de las partículas cargadas incidentes, de modo que no perturba para nada la fluencia de partículas cargadas en el medio. O sea que, en cierta manera, la cavidad no debe cambiar el campo de radiación que hay en el medio. De todas maneras cambia, pero digamos, muy, muy poquito. La idea es que sea una cavidad tal que una vez que se coloca dentro de un lugarcito, un volumen, el campo de radiación en el medio no cambia. Esa es la primera condición. Bueno, esta condición también, pues también hablarse de un equilibrio de fluencia en el medio, o sea que un equilibrio no va a cambiar la fluencia en el medio. Esa es la idea matemáticamente, ¿no? Ustedes saben que la fluencia es el número de partículas, en este caso no debe cambiar. Por supuesto cambia algo porque el material no es el mismo que el medio, pero lo menos posible. Bueno, estas condiciones son muy difíciles de cumplir y podrían ser válidas, pues de repente en un equilibrio de partículas cargadas o un equilibrio que es momentáneo, transitorio, ¿no? Hay un equilibrio transitorio de partículas. De todas maneras hay un cambio, pero se trata de que este sea mínimo. ¿Cuál es la condición 2? Para que se cumpla esta teoría de la cavidad de Bragg-Gray. La otra condición es que la dosis en la cavidad sea depositada solo por electrones que cruzan la cavidad. O sea que entrada y salida cruzan significa que hay electrón que entró, ese salió.
¿no? No hay nada que se está creando dentro. ¿Qué es lo que implica esta condición? Que los fotones que interactúan en la cavidad son pueden no ser considerados los fotones, ¿no? Se ignoran. Y también que los electrones depositan su dosis dentro de la cavidad, que depositan su dosis dentro de la cavidad, son producidas fuera de la cavidad y que cruzan la cavidad. O sea que no hay electrones que están dentro, que se producen para dejar su dosis, sino que son electrones que vienen de fuera y se van. A esos electrones también le llaman cruceros, ¿no? Que cruzan. Y también también implica que no hay electrones secundarios dentro de la cavidad, ¿no? Y también que no hay electrones que se paran allí, que quedan allí. Es bien importante esta condición, o sea, solamente que los electrones se producen fuera de la cavidad y atraviesan la cavidad y se van. No hay ninguno que se queda dentro, ni tampoco alguno que se produzca dentro. Es una condición muy extrema, bueno, además muy elemental para permitir tener una relación simple, que es una primera aproximación, ¿no? Y si uno asume que la energía de los cruceros no cambian dentro de la pequeñita cavidad, entonces la dosis puede calcularse de estos electrones con la fórmula que ya conocemos, ¿no? Dosis de la cavidad, una integral de 0 hasta EK sub 0. Acá tenemos la fluencia de partículas, el espectro, el diferencial, en función de K, multiplicado por el poder de frenado másico, que depende de la energía, integral, ¿no? Entonces, E sub K es la energía cinética de los electrones. En K sub 0 es el valor máximo, igual a la energía inicial de los electrones secundarios producidos por los fotones. Y el otro es el espectro de energía, que ya conocemos cómo se define. Entonces, usando estas dos relaciones, que la dosis de la cavidad es igual a la fluencia multiplicado por el poder de frenado másico promedio de la cavidad, es igual a lo que ocurre con el medio, la dosis en el medio del punto P es igual a la fluencia por el poder de frenado másico en el medio. O sea, estas dos relaciones de aquí, asumiendo que hacemos un experimento con la misma fluencia, ¿no? Entonces uno puede dividir y encontrar que la dosis en el punto P del medio será igual a la dosis de la cavidad multiplicado por la fracción del poder de frenado másico en el medio dividido por el poder de frenado másico en la cavidad, ¿no? Y con la nomenclatura que habíamos indicado, la división de estos dos poderes de frenado másico se representan con una sola fracción, pero colocando aquí medio, coma, cavidad. Ven ustedes que esta relación muy sencilla, es la primera que se inventó, que se estableció y se le llama a esto, pues, por sus autores, ¿no? La teoría de la cavidad de Bragg-Gray. ¿Qué es lo que dice entonces
esta teoría, que la dosis absorbida en el medio, en un punto P, puede ser medida, puede ser obtenida de la medición de la dosis absorbida en una cavidad, multiplicando por la relación de poderes de frenado, de medio y de cavidad. Bueno, pero esta teoría de Bragg es muy simple, eso no ocurre en la realidad. Para corregir estas imprecisiones, surge la teoría llamada de Spencer-Attic, por el nombre de sus autores, ¿no? Ahí no, tiene que tomarse en cuenta que dentro del medio hay creación de electrones. También los electrones producen lo que se llama las delta electrones, que son los que son expulsados por electrones. Aquí tenemos acá, en este círculo rojo, viene un electrón y choca con otro en un átomo y sale disparado por ionización un electrón. A ese se llama delta electrón. O sea que viene un solo electrón y después en este punto salen dos electrones. ¿No? Eso se llama los electrones delta. De modo que esto ocurre, ya no se puede aplicar de manera simple la teoría de Bragg, porque ya está surgiendo electrones dentro del medio. ¿Ok? Estos electrones, además, estos delta electrones, además, no dejan necesariamente su energía dentro de la cavidad, ¿no? Es decir, estos electrones pueden salir y dejan solamente parte de la energía en la cavidad. Es así pues que si un fotón produce un electrón fuera de la cavidad, este electrón ingresa a la cavidad, dentro de ella puede producir otro electrón delta, y seguir con una energía menor. Bueno, entonces ahí hay un problema, porque la dosis absorbida es reducida, pues ya no es la misma. Hay energía que se pierde por este electrón delta, que debe tomarse en cuenta. Entonces, esto modifica modifica el poder de frenado de los electrones en el gas de la cavidad. Por ello es que surge pues esta idea de Spencer-Attic para considerar estos electrones delta. Y entonces, para aplicar la teoría de cavidad de Spencer-Attic, también puede hacerse bajo las dos condiciones usadas por Bragg-Gray, pero ahora son aplicadas también a la fluencia de los electrones delta. O sea que hay que considerar los electrones delta, que no son considerados en Bragg-Gray. Acá tenemos, bueno, acá hemos visto en esta figura que los electrones delta salen, por lo tanto no dejan su energía dentro del volumen. Y aquí en esta figura tenemos el espectro de energía de los electrones, un espectro, un supuesto espectro. Estos electrones pueden ser, el espectro de energía de estos electrones consideran los electrones cruceros, o sea, aquellos que atravesaron la cavidad sin ningún problema,
pero también se consideran los electrones delta, que son producidos dentro del volumen. O sea que aquí están todos. Y bueno, el espectro se divide en dos componentes, separada por una cantidad delta. ¿Por qué? Porque los electrones que tienen una energía menor que delta, se entiende que van a depositar su energía localmente en la cavidad. O sea, tienen energía, pero no la suficiente para salir del volumen. Entonces, ese delta es entonces un umbral, ¿no? Cuando la energía es mayor que delta, el electrón se va. O sea, toda esta región corresponde a electrones que tienen energía mayor o igual que delta. Son considerados entonces rápidos. Estos electrones todos depositan su energía como cruceros, ¿no? Estos electrones secundarios. Los secundarios, no estamos hablando de los delta, los secundarios. Ahora bien, para los electrones secundarios que tienen energía mayor que delta, son considerados cruceros, se tratan como cruceros. ¿Qué significa ello? Que habrá algunos electrones delta que también tienen una energía mayor que delta y tienen que ser incluidos en el espectro. O sea, hay una especie de contrabando, se metieron estos electrones delta con alta energía y se consideran dentro del espectro de electrones. Ojo, que no son electrones que venían de fuera, son electrones creados dentro de la cavidad. Así pues, si queremos ver la dosis creada por esta parte de acá, la dosis 1 en la cavidad, tendrá que hacerse la integral desde 0 hasta la energía máxima, que es EK sub 0, de la fluencia energía, que depende de K, multiplicado por el stopping power, másico, integral. Perdón, este es el espectro de partículas que depende de la energía. De qué cosa es, hay que entender muy bien que aquí se está incluyendo también todos los electrones, tanto los cruceros que vinieron de fuera, como los delta, que se produjeron dentro con energía mayor que delta. El problema es que esta ecuación no es correcta, porque los electrones delta se están tomando en cuenta dos veces. Acá hay un problema, ¿no? Al hacer la integral se está tomando dos veces. Una como parte del espectro de electrones y en el poder de frenado restringido, como la pérdida de energía va hasta el valor máximo perdidos, incluye también valores mayores que delta. O sea que hay que tener cuidado ahí al momento de integrar, porque se están colocando electrones de contrabando, por así decirlo. Y de ahí viene la definición
del poder de frenado de masa restringido. Por eso se define. Ya hemos visto anteriormente qué es el poder de frenado restringido, pero aquí estamos explicando por qué se define. El poder de frenado restringido, delta es sub delta, diferencial de E delta respecto a la distancia. Esta es el poder de frenado másico restringido. Así, la dosis en la cavidad será la integral de 0 hasta la energía máxima de este valor, que ya se definió anteriormente, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Y se coloca, no, acá el poder de frenado másico total, digamos, si no se produce, se coloca el poder de frenado restringido, ¿no? Para integrar. Bueno, y la dosis para esta parte del espectro, en que la energía cinética es menor que delta, ahí no hay toda su energía depositada localmente. Entonces, ellos pueden incluso terminar acá, en el medio, por eso se le llama también stoppers. La deposición de energía de los stoppers no pueden ser descritos por el stopping power, porque acuérdense que el stopping power se refiere a cuando cruzan totalmente el volumen. Esta energía es simplemente una energía local, o sea, una pérdida local, ¿no? Una pérdida local, y por eso se le define la energía de los stoppers por masa para los electrones que tienen energía menor que delta. Bueno, por razones prácticas, se considera que hay una distribución más o menos uniforme y el término de la energía final de trayectoria se aproxima de la siguiente forma. Aquí se tiene la fluencia delta multiplicado por el stopping power para la energía delta másico multiplicado por delta. Esta es una aproximación que se hace. Motivo por el cual terminamos con la dosis en la cavidad será la integral anterior, que ya lo hemos visto, sumándole esta energía. Bueno, y acá nuevamente se hace con los términos anteriores, con las ecuaciones anteriores, se define el ratio, o sea, la fracción de los stopping power promedio másico del medio y la cavidad. Se integra cada uno de ellos. Acá tenemos lo que corresponde al medio, que ya hemos visto cómo se calcula, y acá tenemos lo que corresponde a la cavidad. Bueno, ese es pues el tema. Un poquito complicado a decir verdad. ¿Por qué se complica la medición de la dosis cuando hay estos electrones delta? Se acostumbra, por diversas razones, colocar delta a 10 keV, ¿no? Eso es. Bueno,
El volumen sensible en el dosímetro puede ser llamado cavidad, por supuesto. Este volumen sensible puede ser de diverso material, puede ser gaseoso, líquido o sólido, ¿no? También se usan cámaras de ionización, igualmente. O sea, hay diversas formas de cavidad, digamos, de detectores. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con las cámaras de ionización? Bueno, aquí ya estamos en pequeños problemas porque todavía no se ha definido una cámara de ionización. Cámara de ionización generalmente es un gas que al pasar la radiación hay una ionización. La ionización produce cargas libres que son recolectadas debido a un alto potencial, se produce una corriente y esa corriente nos va a dar una medida de la energía absorbida. En la cámara de ionización se usan pues en los fantomas sin un material de empilamiento. Siempre las cámaras de ionización tienen que ser delgaditas. Ya dijimos que para que sea considerada una cavidad, tiene que ser de tamaño menor que el rango de los electrones. Bueno, entonces, y claro, en la práctica, en las clínicas, los fantomas son los que reemplazan al paciente que va a ser irradiado para hacer todas las pruebas de mediciones de dosis. O sea que para calcular cuánta dosis va a recibir el paciente en los diversos puntos de su cuerpo, se hace todo un programa, pero además para comprobar si las cosas van a ser más o menos de acuerdo al calculado, se irradia un fantoma. Primeramente, se mide y se comprueba que el protocolo, el planeamiento está correcto y recién se pasa a hacer la irradiación del paciente. Para complicar las cosas, porque esto de la física médica tiene esas complicaciones, los detectores, por ejemplo, en este caso se trata de gas, ¿no? Estamos hablando de cámara de ionización, un gas, pues la dosis del medio será igual a la cantidad de carga producida en la cámara de ionización, multiplicada por el potencial de excitación del gas, y una serie de factores de corrección que toman en cuenta los diversos componentes de la cavidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, como dije, la energía promedio gastada en promedio por ionización. El P sub FL es el factor de corrección de perturbación de la afluencia del electrón, de la afluencia del electrón. P sub dis es la corrección por desplazamiento del punto efectivo de medición. P sub vales es lo que se corrige por la pared, qué cosa tiene la pared, de qué material es. P sub cel es el factor que se debe al electrodo central. O sea, hay una serie de factores que se multiplican para finalmente tener una dosis. Claro, todo ello tiene que hacerse experimentalmente, medirse. Generalmente los fabricantes entregan un poquito todos estos factores para que no se tenga que hacer nuevamente las mediciones.
Bueno, ahora, hemos hablado de cavidades pequeñas, pero, o también medianas, pero ¿qué pasa con las cavidades grandes? Ahí sí que la cosa se complica porque acá, por ejemplo, tenemos el medio azul, ¿no? Y las rayitas anaranjadas son la contribución de la dosis de los electrones secundarios, o sea que están allí, dejan su dosis en esa línea anaranjada, que estos electrones están originados fuera del medio antes de entrar al medio, ¿no? Estos pueden ser ignorados comparado con la contribución creados dentro del medio. O sea, la cavidad es tan grande que lo que se produce dentro del medio, los electrones que se producen dentro del medio, dejan mucha energía comparada con lo que dejan los electrones que se producen antes de ingresar al medio. A eso se le define entonces una cavidad grande, ¿no? La dosis que deposita o imparte los electrones rojos es pequeño comparado con lo que dejan los electrones verdes que se han producido dentro de la cavidad. Bueno, ahí la división de las dosis en la cavidad del medio se calcula como la división entre el kerma de colisión en la cavidad y el kerma de colisión en el medio. No, ese es, o sea que es más o menos la división entre el promedio de la absorción de energía másico, el coeficiente de absorción másico de energía a la cavidad y el medio. O sea que tenemos acá el coeficiente de absorción de energía másico del medio entre el coeficiente de absorción de energía del gas entre su correspondiente densidad. Es así como se calcula entonces la dosis del medio. Ya todo ello pues para los fotones. Estamos ya hablando aquí de fotones, ¿no? A ello, por ejemplo, podría hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si es que se dice, ¿no?, que en una cavidad ideal pequeñita no cambia para nada el campo fuera de la cavidad del medio? O sea que es como decir, ponen la cavidad y lo que hay fuera de la cavidad va a ser igualito a lo que habría sin la cavidad. Entonces yo le hago la pregunta siguiente. ¿Hay absorción de energía? Si es que me dicen que en una cavidad pequeña la radiación, el campo de radiación fuera de esa cavidad en el medio será igual que fuera del volumen que ocupó esa cavidad cuando no haya ese detector, digamos.
Es como decir, yo pongo un detector en un medio de tal forma que no va a haber ninguna perturbación del campo de radiación fuera del detector. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende eso o no? Repito. Tienen ustedes un medio que puede ser digamos, un cubo de agua. Ahí está. Tienen un campo de radiación, o sea que ingresa la radiación. Ustedes saben cuántos fotones hay, cuántos electrones hay por todo lado, en qué dirección están. Ya está. Ok. Ahora coloco mi cavidad pequeñita adentro. Y nuevamente, teóricamente, mido lo que hay alrededor y veo que es igualito a lo que había antes de colocar la cavidad pequeñita. Sé que no ha cambiado nada. Pregunta, ¿hubo absorción de energía o no? ¿Hola? ¿Están ahí o no? Si es, si es Sí, sí, estamos. prácticamente el mismo, no tendría por qué haber absorción, profesor. Bueno, ese tipo de pregunta, por ejemplo, es la que justamente estoy diciendo que podría venir en las pruebas. Una cosa de concepto de... Entonces, la respuesta me dice que es que no tendría por qué haber absorción de energía. Esa es la respuesta. ¿Otra respuesta? Bien, pensando. Profesor, si es un detector ideal, como dice, se supone que la energía que se deposita ahí debe ser idéntica a la energía que se depositara si es que no estuviera el detector. Claro, ¿ve? Esa es la respuesta correcta. Usted tiene 20. Si se responde cosas así, es que ha comprendido. O sea, miren, ¿dónde está la figurita de la dosis? Acá. Esta es la pequeña. Bueno, entonces, en esta cavidad, si se coloca, no va a haber ninguna perturbación alrededor. Todo va a ser igual. Bueno, pero la cavidad tiene que absorber energía. Va a absorber la misma energía que absorbía esta partecita del medio. O sea, el volumen que antes ocupaba, lo que ahora ocupa en la cavidad, va a absorber energía. Y la cavidad va a absorber la misma cantidad de energía porque ambos absorben energía. Si es que la cavidad no absorber energía, significaría que fuera habría más partículas que antes, pues, porque es como si que nosotros estuviéramos reemplazando la cavidad por una cavidad vacía, sin nada, que no absorbe nada. En ese caso sí se variaría la radiación al exterior porque habría más que antes, ¿no? ¿Ven? Ese tipo de preguntas es la que de concepto tienen que ver. Por ejemplo, la otra pregunta en lo que respecta al delta. Acá tenemos, decimos, supongan ustedes que este delta, esta energía umbral, se llama, la energía umbral,
la colocamos a E igual a EK sub 0, o sea, el máximo valor de la energía del espectro, ¿no? Si esto ocurre, ¿cómo serían estas ecuaciones? ¿Qué cambiarían? O sea, no le voy a pedir que vea el valor exacto, eso no. ¿Qué cambiarían en las definiciones? Si es que el delta fuera igual a EK sub 0. ¿Mm? ¿Qué sería el cambio? Si es que el delta sea igual a EK sub 0. ¿Cómo serían estas dos ecuaciones? Bueno, a esta hora es, a ver, 8:30. Ustedes pueden pensar en este problema, tienen media hora, pueden conversar entre todos ustedes, discutir y responder esa pregunta. A partir de la cavidad teoría K2.8.2, la pregunta es, ¿cuál sería el cambio de estas ecuaciones? Esta, esta y esta, y esta. Si es que el delta es igual a EK sub 0. ¿Se entiende la pregunta o no? Jóvenes, para ello hay que comprender muy bien, ese es el objetivo de la pregunta, qué cosa es el delta, la energía umbral. ¿Ok? ¿Se ponen a hacer ese problemita? Ese es el tipo de problema que vamos a poner en los exámenes, así que no busquen ustedes tanto complicación, sino la comprensión de las fórmulas. Pueden preguntar, ¿ah? Antes de meterse a resolver problemas. Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. ¿Está un poco confusa la pregunta o está clara? Ustedes tienen que partir del hecho de la definición de delta. Todo problema que se le plantea desde de matemática, de física, si me dice que cambia, tienen ustedes que partir qué cosa es delta. ¿Qué dice acá qué cosa es delta? Se define, el espectro total se define en dos partes. Uno a partir de delta, dice. Entonces acá dice, acá están los electrones secundarios con energía cinética menor que delta. Son considerados como electrones lentos.
Ellos depositan su energía localmente. Muy bien. Esta parte de acá son electrones secundarios con energías mayores o iguales que delta y son considerados electrones rápidos. Ellos depositan su energía como los cruceros. ¿Qué significa cruceros? Que atraviesan el medio y dejan partecita de su energía. ¿De acuerdo? Pero si delta es igual a E cap 0, ¿cuál sería la consecuencia inmediata? Que todos los electrones serían de baja energía y todos, o sea, todos depositarían la energía localmente. Ahí está, lógico, ¿no es cierto? Ujú. Y a partir de eso van viendo las fórmulas como van eliminando así un montón de cosas. Se van eliminando, y le va a salir algo sencillo. Porque la complicación de las fórmulas es justamente porque este delta es menor que K sub 0. Ok, muchachos, los dejo pensando. Y nos vemos. La próxima semana ya tenemos práctica calificada y después el examen parcial. Acuérdense ustedes, bueno, la próxima semana tenemos una clase final el jueves y el viernes una práctica calificada. Porque la siguiente semana ya es examen parcial, de acuerdo al programa. ¿Ok? Bueno, jóvenes, los dejo entonces pensando. Van a comenzar a conversar entre ustedes para dejarles el Zoom, ¿o no? ¿Qué dicen?